Narrativas, círculos concéntricos de una trama vital de historias académicas. Modulaciones y ondulaciones de ese acto inicial que originó carreras, consolidó prácticas y propició deseos. Detalles de diálogos y pedazos de vida que sostienen por acá nuestras utopías. Desde el punto inicial de un origen al vaivén vital en el que acontece la vida de carreras de comunicación social de Misiones. Hola, estamos en un nuevo episodio de Narrativas, donde compartimos testimonios y experiencias de las personas que conformaron el campo de comunicación social en la provincia de Misiones. El día de hoy nos encontramos con Carlos García da Rosa, que es licenciado en periodismo y magíster en periodismo y medios de comunicación en la Universidad de La Plata. Además, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Misiones y tiene 40 años de ejercicio del periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. En un comienzo me gustaría preguntarle qué lo motivó a estudiar la carrera de periodismo cuando esta todavía se ejercía como oficio. A ver, en realidad yo no quería ser periodista, yo quería ser abogado. Y entonces, allá por el año 77, me inscribí en Buenos Aires, en la UBA concretamente, para hacer la carrera. En ese entonces se rendía. Yo me presenté, rendí, ingresé, pero por cuestiones económicas tenía que trabajar. No pude sostener el cursado, era muy intensivo. Y un día, yendo en un colectivo, vi un cartel que decía Escuela de Periodismo, porque entonces había escuelas de periodismo. Y digo, y voy a probar esto, porque a mí me gustaba mucho escribir. Yo en ese entonces escribía cuentos, poemas y todas esas cosas, digamos, ¿no? Incentivado mucho por los docentes de aquella época, en este caso Titita Sodá, por ejemplo, que fue mi profesora. Y me inscribí ahí y ahí empecé mi carrera. Me recibí en el 83, en diciembre del 83 me entregaron el título. Y mi idea no era venirme a Misiones, sino irme a Formosa. Yo en ese entonces era secretario de alumnos de la Quinta Cátedra de Medicina de la Facultad de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y en un congreso de periodismo conocí a un hombre que se llamaba Daniel Bello, que era secretario de Información Pública de Formosa. Y él, yo lo conocía de nombre porque él era corresponsal de un programa que se llamaba El Show de los Impactos de Alfredo Abracián. Bueno, y hablando con él, me dijo, ¿pero vos qué haces acá? Y bueno, y le conté toda mi historia, me dice, no, vos tenés que irte de vuelta para nuestras provincias, no tenés que estar acá, este no es tu lugar. Y bueno, el día que me recibí, me entregaron el título, llegué ahí a la Quinta Cátedra en el décimo piso del Hospital de Clínica, ahí funcionaba la Cátedra de Medicina Interna, y le llamé, le digo, ¿tenés mi trabajo? Sí, tengo tu trabajo, venite, renuncié y me vine para acá. Vine acá a Apóstoles, porque yo soy de Apóstoles, mi mamá me dice, anda a buscar a tu hermana Posada, mi hermana estudiaba acá en el Montoya, eso fue un sábado. Bueno, yo vine, mi hermana estaba en clases, me senté en la Plaza San Martín, vi eso que estaba ahí, que era Canal 12, entré y pregunté, no había nadie en ese momento. Y el que me recibió fue un pelado, un señor pelado ahí, que yo no sabía ni quién era, me preguntó qué estaba haciendo, le conté, me dije, vení conmigo. Así que vos sos de Apóstoles, me dijo, sí. ¿Vos le conocés a Tito Oliva? Sí, le digo, fue mi profesor de Educación Democrática. ¿Le conocí a Titina? Fue mi profesora de Matemáticas. Ah, yo soy el ex marido de la hija de Titina y de Tito. Y ahí le llamó a Chicho Texo y a Ojea Garbet, que yo no sabía quién era. Le dice, mira, acá está este gurí, fíjate si sirve para algo. Ahí empecé mi carrera en el periodismo. Y bueno, de ahí fue todo un proceso hasta llegar a la universidad, digamos, ¿no? Entonces, ya estando en Canal 12, usted después presencia el surgimiento de la carrera de periodismo en el 1990, ¿puede ser? Sí, yo empecé en mayo a trabajar, en el mayo del 84 a trabajar en el canal. A los 3 meses me vienen a preguntar del territorio si quería trabajar en el territorio. Ahí empecé en el diario El Territorio. Fue una cosa loca también eso, porque yo venía de una cobertura del interior, salía y veo a un hombre ahí hablando con un montón de gente, compañeros míos del canal, digamos. Yo no sabía ni quién era. Y entonces me llama y dice, vení, vamos para acá. Y fui y me dice, ¿querés trabajar en el diario El Territorio? Sí, le digo. Bueno, andá mañana. Era Carlos Correa. Y él me conocía porque yo en Apóstoles, en mis ratos libres, tenía una revistita que se llamaba Joda. Yo escribía y el que dibujaba era Raúl de la Vid, que es nuestro
en Apóstoles, es nuestro máximo exponente cultural, digamos, ¿no? Y con esa revistita hicimos lío, como dice el Papa Francisco. Y por eso él me conocía de ese lugar y así empecé a trabajar en el territorio. Y mi llegada a la facultad, se hablaba ya de que era necesario un proceso de formación más allá de lo empírico, para decirte que en el diario El Territorio y en el canal éramos, en ese momento había 7 radios, el canal y un diario nada más, no había otra cosa. Ese era el esquema, el ecosistema mediático que teníamos en ese momento. Sí. Éramos 3 nada más que habíamos pasado por una universidad, yo, Patricia Bertolotti y Carlito Lucero. Y es más, nadie sabía que nosotros éramos licenciados. Además, tampoco nos animamos a decir que éramos licenciados, porque la gente que estaba ahí, más allá que venía de una formación empírica, tenía un conocimiento de los contextos, de los procesos, de los actores, que era apabullante. Es más, ellos fueron que completaron mi formación, no solamente en lo que hace a redacción, sino a que hace el conocimiento. Pero además ellos mismos te enseñaban. No es que vos entrabas a la redacción e inmediatamente iba y le hacía una nota, por decirte, al gobernador, sino que vos le acompañabas a ellos para ver cómo se hacía y además te mandaban a investigar, digamos, ¿no? Y cuando se hablaba esto de la carrera, la profesora Nora Delgado estaba como pasante en el canal, en el noticiero, y bueno, yo de alguna manera le ayudaba a ella a entender cómo era del periodismo. Y ella viene y me dice, mira, se está por abrir la carrera, están convocando a docentes. Yo no le di importancia. Es más, no dimensioné en ese momento. Y ella se encargó de armarme todo y presentar mis papeles. Y un día, al mediodía, recuerdo como hoy, aparece un señor ahí en la puerta del canal que pregunta por mí, yo salgo y me dice, ¿estás interesado todavía en presentarte al concurso para ser docente en la facultad, en la carrera de periodismo que queremos comenzar? Y le digo, sí. Yo le decía todo que sí. Y era el profesor Rolo Capacio. Bueno, entonces me dice, venite mañana y vamos a empezar a charlar. Bueno, ahí vine y estaba Rolo con la profesora Dulo Kingi. Me hicieron una entrevista, ¿sí? Había muchos postulantes para la carrera, digamos, y bueno, y ahí quedé, ingresé a la carrera de periodismo. Empecé el día que empezó la carrera a dictar clases. En ese momento, ¿qué perfil se buscaba, qué perfil de periodista el que se buscaba que los alumnos puedan aprender? La carrera de periodismo de alguna manera la diseñó Enrique Vázquez. Enrique Vázquez en ese momento era un periodista muy reconocido a nivel país, pero además era docente de la Universidad de Buenos Aires. Y él de alguna manera fue el que diseñó y ayudó a estructurar toda la trayectoria académica de lo que sería la carrera de periodismo, que estuvo muy bien armada, porque complementaba muy bien lo teórico con la práctica y tenía 3 ejes muy fuertes. Una era la gráfica, la otra tenía que ver con producción de textos y la otra que tenía que ver con lo contextual. Y estaba muy bien articulado la teoría y la práctica, ¿no? Y teníamos muchos problemas en ese momento, digamos, ¿no? Porque los medios, concretamente los grandes medios, Territorio, por ejemplo, no querían saber nada de la carrera. Es más, decía que los que salían de ahí no iban a servir para el campo. De hecho, que hay una anécdota que en un determinado momento contrataron a historiadores y antropólogos para cubrir su redacción. Y hoy la realidad ha demostrado de que el director del diario es un egresado de la carrera de periodismo, de los años 90. ¿Y de dónde venía ese estigma de que no iban a servir las personas Y que estudiaban? era, de alguna manera, yo no digo confrontación, sino ese debate de lo empírico con lo profesional. El tema es que el campo profesional se ha armado a partir de las escuelas de redacción que se armaron en las redacciones, porque no había escuelas. Las escuelas son recientes, son de los años 80. Entonces, todo el proceso de formación de un profesional se hacía en una redacción. De ahí que el oficio se hace en la práctica constante en la redacción. Lo que viene a ser las carreras de comunicación y periodismo es darle una fuerte formación sociocultural, humanística, que hoy es necesario, vital para entender los procesos que se dan en el mundo. Porque si el periodismo es un método de interpretación de la realidad social, para poder interpretar esa realidad social no es solamente necesario dominar las técnicas, sino hay que tener una formación para poder
entender, interpretar esa realidad y poder contarla. Muy, muy importante tener criterio, digamos, que es lo que se absorbe tal vez en la facultad. La facultad criterio... te da eso, una base muy fuerte de conocimientos, de referencias para entender lo que está pasando en un mundo globalizado, muy complejo, fuertemente atravesado por las nuevas tecnologías, con una dinámica que hace que hoy nuestro público no solamente no necesite del periodista para poder contar o para poder enterarse. El mismo público es el que arma sus herramientas, construye sus discursos y también sus medios para poner en común las cosas que sientes, las cosas que le interesa contar, las cosas que de alguna manera quiere que la gente se entere o simplemente lo construye para ellos. ¿Cómo cree que influyó su generación en la conformación del campo de la comunicación? Yo creo que fue muy fuerte la aparición de la carrera de periodismo. En ese momento, cuando aparece la carrera, y el fundamento fue de que a partir de 1985, con el advenimiento de la democracia, explota el mapa mediático de la provincia, en toda la Argentina, porque de alguna manera veníamos de años oscuros, de censura, de el no tener palabra, y la ciudadanía buscó volver a tener ese derecho, y lo usó de una manera espectacular. Y entonces, por fuera de la normativa, empezaron a aparecer radios de todo tipo, ¿sí? Radios que estaban instaladas en las casas, radios que eran semiprofesionales. Aparecieron un montón de emisoras que al frente de las cuales estaban comunicadores, o estaba aquel que simplemente tuvo la intención y directamente lo montó porque la tecnología estaba disponible y además porque era accesible en términos económicos. Estamos en el 1 a 1. $1, $1. Y esa tecnología nosotros lo podíamos comprar acá en Ciudad del Este o en Foz de Iguazú. Y además porque esa tecnología no era de grandes dimensiones los aparatos, era lo chiquitito. Un transmisor en ese momento de 100 vatios entraba en una lata de leche nido, una cosita así. ¿tá? Y con eso vos ya tenías una emisora. Entonces, desde la Facultad de Humanidades, en ese entonces la decana era la profesora Ana Camblón, vieron la necesidad de la formación de recursos humanos para atender esa demanda de profesionales. Así nace la carrera de periodismo, ¿no? Formar profesionales para atender esa demanda y que obviamente ha respondido con creces, ¿no? Te agradezco por haber venido y por habernos dado tu tiempo. Es muy importante para nosotros poder tener porque fue es un gran exponente del campo de la comunicación social, como dijimos acá en Misiones. Y con esto concluimos un nuevo episodio de Narrativas.